Hola a todos, para hoy vamos a hablar de temas de almacenamiento. En un video pasado ya hablamos de nuestro Trunas, una solución de almacenamiento bastante útil para organizaciones pequeñas y medianas. Para hoy vamos a ahondar más en el tema de este sistema de almacenamiento. En primera instancia vamos a ver cómo se actualiza a una nueva versión o cómo se hace el proceso de aplicar un parche en este sistema. Y en la segunda parte vamos a ver cómo se presenta almacenamiento a otros sistemas, a otros equipos dentro de la misma red utilizando el protocolo iSCSI. La gran ventaja de utilizar este protocolo es que es un protocolo de bloques hecho específicamente para almacenamiento, lo cual nos va a permitir manejar de forma más rápida cargas de trabajo importantes como bases de datos. Espero les guste el video, acompáñenme hasta el final. Ya saben, suscríbanse y cualquier inquietud en los comentarios es bienvenida. Gracias. Bueno, como se los mencioné en la introducción, lo primero que vamos a hacer es ingresar a nuestro sistema de almacenamiento Trunas y aplicarle una actualización. Para esto necesitamos ingresar con el usuario root o con un usuario que tenga los permisos necesarios o iguales al root. En este caso, esta configuración de TrueNAS no tiene ninguna configuración adicional, está recién instalado, entonces pues realmente no tiene más usuarios. Entonces, lo primero que nos vamos es a chequear las actualizaciones. Entonces él inmediatamente se conecta a internet y nos dice, miren, que hay 3 actualizaciones disponibles, las cuales se pueden aplicar. Y aquí simplemente le vamos a hacer clic en Download Updates. Nos va a pedir siempre que salvemos la configuración. Como yo les dije hace un momento, este sistema está recién instalado, no tenemos ninguna configuración, entonces le podemos decir sin ningún inconveniente que no guarde la configuración. Si ustedes ya tienen un sistema productivo que esté ofreciendo servicios dentro de su red, es mejor siempre sacar copia de la configuración para poder restablecer el sistema fácilmente. Entonces acá simplemente le doy no, le voy a hacer clic en aplicar las actualizaciones y reiniciar después de descargarlas. Y a continuación le doy clic en download. Este proceso va a tomar unos 10 a 15 minutos y una vez finalice el sistema queda totalmente actualizado. En este momento voy a hacer pausa del video y cuando termine retomamos. Bueno, en este punto ya se aplicó la actualización, ya el sistema reinició y quedó a la espera de que nosotros nos loguemos. Entonces, una vez ya sube, podemos entrar sin ningún inconveniente. Generalmente no hay problemas con la configuración, normalmente se mantiene sin ningún inconveniente, pero es importante salvaguardar la información guardando ese archivito de configuración que vimos que nos solicitó cuando íbamos a hacer la actualización. Si nos damos cuenta en este momento, ya el sistema está en la versión U602, 6. Perdón, U6.2 ya está actualizado. Si hacemos clic en Check Updates, nos dice que no hay actualizaciones disponibles en este momento. Cosas importantes a tener en cuenta. El sistema, si no tiene bien configurada su parte de red, no va a buscar ni va a ser capaz de conectarse para descargar las actualizaciones. Eso, ¿dónde lo podemos ver? En la parte de configuración de red. Los parámetros importantes para tener en cuenta en el caso de las actualizaciones es que esté configurado primero la ruta predeterminada y segundo los servidores de nombres, los DNS. Si no está configurado el DNS, el sistema nunca va a detectar que tiene actualizaciones y estas tendrían que ser descargadas de forma manual e instaladas de la misma forma. Entonces,
la recomendación siempre es que el sistema lo mantengamos bien configurado con todos sus parámetros como debe ser. Bueno, aprovechando que estamos la sección de red, pues les voy a mostrar algo muy importante. Y es que este sistema NAS lo tengo configurado con dos interfaces de red, la EM0 y la EM1. Si se dan cuenta, esto pues ambas tienen dirección IP diferente, obviamente cada una de acuerdo a su red, pero ¿por qué está así? Porque básicamente esta EM0 es la que vamos a utilizar para administración y gestión y la EM1 va a ser la que vamos a utilizar exclusivamente para temas de red. Dentro de una red productiva es totalmente recomendable siempre tener la parte de almacenamiento en una VLAN o en una red totalmente independiente para poder garantizar que el tráfico está aislado y que no vamos a tener saturación de un canal por tráfico pues, que debería estar aislado. Como se podrán imaginar, el tráfico de red que genera una red de almacenamiento es bastante grande. En cambio, el tráfico de red que genera una red de gestión es realmente bajo. Entonces, si los mantenemos aislados, no vamos a tener ningún inconveniente en nuestra plataforma. Vamos a ver cómo quedó la configuración. Entonces, en este caso tenemos la memoria que es de 4 gigas, está totalmente lista para usarse. La interfaz de red 1 y la interfaz de red 2. En este caso, este sistema de almacenamiento está con un file system para sistema operativo y se le agregó un espacio adicional para presentar capacidad a los otros sistemas con los que vamos a interactuar más tarde. Entonces, esto donde lo podemos ver en Storage, discos. Y acá ya nos damos cuenta que el sistema operativo está en un disco de 10 gigas y nos dice que está en un pool que se llama boot-pool. Ese es el nombre predeterminado que se le asigna a al disco de sistema operativo o al primer disco que se asigna en un sistema Trunas. Y el segundo disco, que es el ADA1 de 100 gigas, en este momento no está asignado, no tiene ningún pool. Primera parte que tenemos que hacer para poder asignar esta capacidad es asignar el pool o crear el pool más bien, no asignarlo sino crearlo. Entonces aquí simplemente hacemos clic en pool, nos damos cuenta que no hay pools. Esto es normal, acá no se va a mostrar el pool del sistema operativo porque es exclusivamente para sistema operativo. Esta capacidad de este disco no se puede compartir, no se puede asignar. Esta es solamente para que el sistema pueda tener su gestión. Aquí simplemente en pool le vamos a dar clic en adicionar, vamos a crear un nuevo pool y le hacemos clic en crear y aquí ya nos comienza a mostrar los nombres. Entonces, los datos que tenemos que completar. Lo primero que tenemos que completar es el nombre del pool. Entonces, en este caso vamos a asignarle el nombre de data1. A continuación nos va a mostrar el disco que está disponible. En este caso es el ADA1, como ya lo habíamos visto. Simplemente le hacemos clic en el recuadro y aquí en esta flechita le hacemos clic. ¿Esto qué va a hacer? Va a pasar el disco de la casilla de capacidad disponible a la parte de discos asignados. Y aquí ya nos dice capacidad total cruda utilizable 98 gigas. Es normal también que no sea asignada totalmente la capacidad porque los discos quedan con una capacidad que se llaman metadatos, que es donde se guarda la estructura de cómo están asignadas los parámetros. Recuerden que estos discos los podemos exportar e importar en un sistema Trunas que no tenga nada configurado y la forma para hacerlo es a través de esta pequeña capacidad que reserva el sistema. Para poder crear el pool, pues también le tenemos que decir que fuerce el proceso. Esto lo hace porque básicamente si no lo hace y se borra y lo creamos
y tenía información el disco, pues la vamos a perder. Esta información, una vez sobrescrita, no hay forma de recuperarla. Esto es básicamente lo que nos dice acá. Simplemente le damos confirmar y continuar. Aquí ya podemos hacer clic en crear sin ningún inconveniente. Igual, él si vuelve y muestra nuevamente la alerta de que el disco se va a borrar. Como este disco no tiene nada, sabemos que no tiene problema, le hacemos clic en confirmar y crear pool. Este proceso es realmente rápido. Eh, Igual, si el disco es grande, pues vamos a ver que se puede llegar a demorar un poco, pero este proceso realmente es muy, muy, muy rápido. Listo. A continuación, vamos a ver cómo alistamos el sistema para comenzar a compartir información o entregar capacidad a través del protocolo iSCSI. Bueno, una vez creado nuestro pool, ya estamos listos para revisarlo y verificar que todo esté bien. Así nos damos cuenta, aquí el pool ya quedó creado. Voy a modificar una opción que me parece importante. A mí siempre me gusta dejarla activa y es activar la opción de deduplicación. Para esto entramos en el menú de los tres punticos, editar opciones, bajamos un poco y acá en Other Options, la primerita, la que se llama ZFS Deduplication, la activamos. Cosas a tener en cuenta es que pues nos sale esta alerta. Esto va a crear un uso un poco mayor de memoria. Generalmente los sistemas Trunas uno los instala en equipos que tienen buena capacidad de procesador y memoria, entonces realmente la afectación es muy, muy, muy baja. Si vamos a montar un sistema Trunas en un almacenamiento, en un sistema que no tiene una buena capacidad de memoria, es mejor no activar la opción de duplicación porque igual la carga de trabajo puede hacer que tengamos latencias o tengamos demoras en la escritura de nuestros datos. En este caso, como les digo, no hay ningún problema y en los sistemas donde normalmente yo he hecho este tipo de implementaciones me han funcionado adecuadamente. No hay problema. Listo. Ya tenemos el pool listo para compartir información ahí SCSI. Pero pues más allá de eso, también tenemos que habilitar el protocolo de tal forma que el sistema pueda hablar ese idioma, pueda hablar ese protocolo. ¿Esto por dónde lo vamos a hacer? Esto lo vamos a hacer por servicios. Acá lo encontramos en Services y vamos a buscar el que se llama iSCSI. Bueno, si no lo vemos, podemos acá en el filtro activarlo, pero miren, es la cuarta opción, no hay ningún inconveniente de encontrarlo, es muy sencillo. Para activarlo, vamos a hacer dos cosas. Primero, ponerlo a correr. Listo, acá ya quedó activo. Y lo segundo, activar la casilla para que arranque automáticamente. Súper importante que esta casilla esté activa, porque si no está activa y nosotros tenemos capacidad presentada, cuando se reinicie por alguna situación, por ejemplo, lo que hicimos al principio de hacer una actualización con parches de seguridad, el sistema se nos va no va a encontrar los directorios compartidos y claramente vamos a tener problemas de integridad de datos. Entonces es importante dejarle que quede arrancando automáticamente. Podemos igual revisar qué otros parámetros va a necesitar la máquina. Pues bueno, nos manda directamente al área de compartido. Aquí vamos a tener algunos parámetros importantes como son el nombre o el IQN que va a tener la máquina para presentar para presentarse y comunicarse con los otros equipos. Este identificador es único para cada uno de los elementos que está en una red iSCSI. Lo podríamos modificar sin ningún inconveniente, pero él pone un nombre que no se repite, entonces es mejor dejarlo quieto. Igual, como les digo, lo pueden modificar si están seguros que el nombre es totalmente único dentro de la red. Otro punto importante son los portales. En este caso, ya tenemos un portal. Voy a borrarlo y les voy a mostrar qué es un portal. El portal básicamente es el punto de comunicación de nuestro servidor Trunas con el mundo exterior. Es decir, por ese puerto y por esa dirección
es que se van a comunicar todos los sistemas en la red de almacenamiento. Generalmente, eh, Trunas permite manejar diferentes portales dependiendo el número de redes o la cantidad de redes en las que nos queremos comunicar. En este caso, vamos a decirle que adicionamos uno. Entonces, la descripción. Entonces, generalmente yo pongo una descripción de este portal relacionada con lo que hace la máquina. En este caso, pues sería que es un servidor NAS. Entonces le pongo NAS. Ustedes bien saben que yo soy bastante creativo para los nombres. Eh, a nivel de, bueno, importante, minúsculas. Todo utilicémoslo en minúsculas. Hay algunos parámetros que incluso no deja que tengan una sola mayúscula porque no permite seguir. Método para descubrir, lo vamos a dejar en blanco. Tenemos dos opciones, CHAP y Mutual CHAP. Estos son unos métodos de autenticación si queremos tener una red segura. En este caso, tenemos una red única en la que vamos a presentar un equipo con un ICON a otro equipo con un IQN, es decir, ningún punto que no esté entre esos dos IQNs se va a poder conectar. Entonces, normalmente yo no le activo a este tipo de configuraciones CHAP. Si ustedes quieren tener mayor tranquilidad de seguridad o tienen un proceso de auditoría que les pide garantizar que de ninguna forma eh, se pueda vulnerar la seguridad, pues se activa la opción de CHAP y allí ya necesitarían una clave mutua o una clave entre los dos equipos para poderse comunicar. Adicional a eso, lo podemos hacer en grupos. En este caso, no tenemos grupo porque no tenemos chat creado. Y por último, vamos a ver la dirección IP que nos permite. Entonces, en este caso nos permite 3 direcciones IP. Las dos que tenemos en la parte de abajo, la 1720, como ustedes bien saben, es la que vamos a utilizar para la parte de gestión de administración. La 4420 fue la que creamos para hacer todo el tema de red de almacenamiento, o sea, esa sería la seleccionada. Y la 0000 es básicamente decirle, responda por cualquiera de las redes que están configuradas, que es a mi forma de ver, la peor opción. Entonces, este portal debería ser la 4420. Perfecto, ya quedó seleccionado. Le damos Submit y listo. Aquí ya quedó totalmente configurado. Entonces, en este punto ya estamos listos. Acá simplemente nos devolvemos al primero, le damos salvar y ya nuestro sistema Trunas está listo para compartir y presentar capacidades de disco a otros almacenamientos, a otros sistemas de cómputo. El paso siguiente que vamos a hacer es hacer la configuración en un sistema Windows y hacer la configuración en un sistema virtualizador Proxmox. Continuamos. Bueno, listo, ya tenemos nuestro almacenamiento. Ahora vamos a hacer la configuración a nivel de sistemas operativos. Comenzamos con el Windows. Entonces, en este caso ya tengo acá lista la conexión para escritorio remoto. Le doy conectar la contraseña. Perfecto. Acá nos preguntemos el certificado y nos conectamos. Listo. Entonces, de forma predeterminada, los sistemas operativos Windows vienen con el servicio iSCSI instalado, pero deshabilitado. Obviamente, el proceso de configuración es muy sencillo. Esperemos que acabe de iniciar y ya les muestro. Bueno, esta ventana, entonces no nos la vuelvo a mostrar. Esto lo podemos minimizar. Y aquí en la barra de búsqueda, le vamos a dar a iSCSI. Una cosa importante, este es un server 2022.
Esta configuración aplica desde Server 2012 en adelante. Es exactamente igual. Han actualizado como tal los servicios, pero la configuración y el manejo es exactamente igual. No ha habido ningún cambio. Entonces, iniciador y iSCSI, listo. Le hacemos clic. Lo primero que nos pregunta es, ¿el servicio no se está ejecutando? ¿Lo habilitamos? Digámosle que sí y lo va a dejar activo para que se conecte, para que suba automáticamente con el sistema operativo. Súper importante para lo que vamos a necesitar. Entonces, como se dan cuenta acá, no tenemos en destinos nada configurado, en detección tampoco, destinos favoritos nada, volúmenes nada. Radius no vamos a tener, porque Radius es un sistema de autenticación que igual no lo vamos a configurar en este instante para este video. Y en configuración sí vamos a necesitar este parámetro. Este es el parámetro que nos va a permitir configurar la conexión entre el TrueNAS y el servidor Windows. Entonces lo copiamos, volvemos a dejar acá en destinos y nos vamos a la consola del TrueNAS. En este caso nos vamos a Sharing, Block Shares. Y vamos a irnos a la parte que dice Wizard. Es la forma más sencilla para configurar el iSCSI en TrueNAS y evitamos tener algún error, alguna falla que de pronto no nos permita configurar adecuadamente las cosas. Entonces aquí le vamos a poner Windows. Importantísimo, todo en minúsculas. El tipo de extent va a ser un device, lo podemos dejar, no, vamos a ver, nos da dos opciones, o file o device, en este caso es un device. Y el device, vamos a decir que cree uno nuevo, y aquí, que cree uno nuevo en data 1. ¿De qué capacidad? De 20 gigas. Y en Sharing Platform, le vamos a decir que sea un sistema operativo moderno. Si nos damos cuenta, hay varias opciones. Tenemos VMware. VMware no cambia desde hace mucho tiempo, siempre se presentan más o menos de la misma forma. Los bloques generalmente son de 512. Zen Server o sistemas de virtualización basados en Linux también es una configuración muy parecida. Este tipo de extend se podría presentar para cualquier sistema virtualizador que esté en Linux como Proxmox. Igual, también funciona. Sistemas modernos, yo generalmente utilizo siempre sistemas operativos modernos. Está el Legacy, que son sistemas legados, sistemas viejitos. Estos los podemos usar, por ejemplo, si tenemos un servidor Windows 2012 o tenemos un Linux 7, un Ubuntu 18, alguna cosa así que sea viejita, los ponemos acá. En general, normalmente usamos sistemas operativos modernos. Ahí los seleccionamos, capacidad en gigas, todo está perfecto. Le damos clic en siguiente. Acá, portal. Como ya lo vimos en la sección anterior, el portal es por donde se va a comunicar. En este caso, le vamos a decir que por el portal que ya tenemos creado. Siguiente, iniciadores. Acá vamos a copiar el parámetro que vimos en la máquina Windows, que es la configuración del servidor Windows. Este es el identificador único para la red iSCSI de ese servidor. En redes autorizadas no lo vamos a cambiar. Esas redes autorizadas es por si quisiéramos dejar toda una red habilitada para que se conecte a ese directorio que estamos compartiendo. Me parece un poco inseguro, incluso cuando vamos a manejar clúster de alguna cosa. Yo prefiero en general dar los IQNs. Acá podemos dar más de un IQN. Si hacemos clic en cualquier lado, aquí ya no lo marca y podríamos agregar tantos IQNs como máquinas necesiten ver esa capacidad que se está creando. El limitante no lo conozco, pero sé que es bastante grande, entonces no hay ningún inconveniente. Si necesitamos tener un clúster de Proxmox con
8 nodos, pues acá vamos a poner todos los nodos que necesitamos. Damos clic en siguiente y aquí ya nos muestra un resumen de lo que estamos creando. Entonces, el nombre, el tipo de dispositivo, entonces Data 1, Windows, 20 gigas, sistema operativos modernos, el portal por el que se va a conectar y a qué máquina o máquinas lo va a presentar. En este caso, ya estamos listos, le damos Submit y aquí ya hace el proceso de creación. Es muy rápido, realmente, incluso en asignando capacidades grandes, lo hace muy, muy rápido. Y damos clic en Save. Ya estamos listos. A nivel de trunas, no tenemos que hacer nada más. Ahora nos vamos a la máquina Windows. En la máquina Windows necesitamos básicamente la dirección IP de nuestro servidor Trunas. ¿Eso dónde lo vamos a colocar? Acá donde dice conexión rápida. 192.168.17.20. Y hacemos clic en conexión rápida. No nos lo detectó. Alguna cosa está mal. Vamos a hacer troubleshooting. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hacerle ping a la dirección de ese. Perdón. Ya sé cuál es el problema. Es 4420. Acá el problema fue de capa 8 de la persona. Le estaba dando la dirección que no era. Esperemos que sí sea así. Efectivamente, aquí inmediatamente nos dice IQN, Frinas, CTL Windows, conectado. Damos clic en listo y si se dan cuenta, aquí ya quedó. Generalmente los problemas acá siempre son por tema de persona, de interfaz entre el teclado y la silla y no de los sistemas. Esto es realmente muy, muy, eh, muy fácil de manejar. Detección, él ya, pues bueno, porque lo puse mal, lo voy a quitar, no se necesita, y el 4420 está bien. Eso es lo único que tiene que quedar acá. Destinos favoritos, pues obviamente el único que tenemos. Volúmenes, si se dan cuenta en volúmenes no nos muestra nada, no nos está desplegando el que ya tenemos compartido. ¿Por qué? Porque aquí te toca decirle que lo autoconfigure. Inmediatamente aparece, no tenemos que hacer nada, eso es automático. Si se dan cuenta, ni siquiera nos da la opción de aplicar, él ya quedó configurado allí. Y como les dije hace un momento, en radios no hay que hacer nada y en configuración ya aquí no tendremos que hacer absolutamente nada. Podemos generar un informe y aquí nos va a mostrar un archivo de texto en el que nos muestra cómo está funcionando la red de iSCSI. Entonces simplemente miren, ahí es un resumen muy pequeño, la dirección, el puerto y los discos que están configurados. Acá nos está diciendo que el disco es el disco 0. No hay ningún problema, esto ya lo podemos. Ah, perdón, no, este lo podemos usar ahorita para probar el disco cuando lo configuremos. Entonces dejémoslo acá. Perfecto. Listo. Entonces, en este caso, aquí ya no tenemos que hacer más. Aceptar. El siguiente paso es, les voy a mostrar el administrador de dispositivos para que se den cuenta que también nos lo muestra acá, en la parte de discos. Miren, Trunas y SCSI Disk Device. Acá, obviamente, si nos vamos a propiedades, pues nos va a mostrar un resumen muy general de la capacidad del disco. Nos está mostrando efectivamente 20 gigas. Y ya para configurarlo, nos tenemos que ir básicamente a nuestro administrador de discos. Simplemente botón derecho, administrador de discos. Y acá ya lo vemos. Es este que tenemos en negro. ¿Qué tenemos que hacer para configurarlo? Lo primero es activarlo. Si se dan cuenta, aparece desactivado. Entonces, en la sección que está más a la izquierda, botón derecho y le hacemos clic en la opción en línea. Ya aparece, ya no nos aparece la admiración esa que estaba ahorita, ahora nos aparece sin inicializar. No tiene creada la tabla de particiones. Entonces, esto, botón derecho nuevamente
inicializar disco. El tipo de tabla de particiones, las particiones modernas son las que se llaman GPT o tabla de particiones GUID. Podríamos crear una con registro de arranque maestro, pero es un sistema legado que ya poco se utiliza en sistemas de gran capacidad. Entonces simplemente lo dejamos como está y le damos a aceptar. Ya, si se dan cuenta, ya la flechita que mostraba hacia abajo ya desapareció. Entonces aquí simplemente ya pasamos a hacerle clic al disco, botón derecho, nuevo volumen simple y seguimos el asistente. Capacidad, la letra y el nombre y formato rápido. Lo voy a dejar tal cual. El resumen y finalizar. Listo, ya quedó creado el disco. Entonces esto ya lo podemos cerrar. Abrimos nuestro explorador y nos vamos a este equipo y aquí ya tenemos el volumen. La forma más sencilla de probar si está funcionando adecuadamente es copiar algo. Aquí, si se dan cuenta, ya estamos utilizando el disco y lo podemos ver sin ningún problema. Acá igual en nuestro Trunas, si nos vamos al dashboard, aquí ya nos está mostrando que hay tráfico para la tarjeta de red que es de solo para el tráfico de almacenamiento. Perdón, es esta. Dios, pero miren que sí hay tráfico. Entonces, ¿por qué? Y aquí ya nos está mostrando el pool 1. Sí, claro, aquí me agregó el pool y por eso me movió las tarjetas, las interfaces. Pero aquí ya tenemos el pool sin ningún problema. Podemos irnos a estadísticas, aquí en reporting, y él nos va a mostrar un resumen de las estadísticas del almacenamiento del sistema. En general, tiene que estar muy sobrecargado un sistema Trunas para mostrar que tiene sobrecarga o que está generando latencias altas en el almacenamiento. Realmente es una plataforma muy estable. Miren, ahí está el tráfico. Podemos generar más tráfico a esa unidad, por ejemplo, copiando un archivo más grande. En un segundo busco alguno que nos dé un poco más de capacidad y que nos permita ver el tráfico hacia esa unidad. Ah, podemos copiar un archivo de mi cámara. Listo. Entonces nos vamos a la máquina, a la unidad y le damos pegar. Aquí ya comienza a copiar la herramienta de la cámara. Y si nos vamos a la consola del Trunas, aquí ya vamos a ver que va a comenzar a manejar más tráfico. M1. Efectivamente, el tráfico ya está mucho más alto que la de administración. Este sería lo que podríamos ver en un sistema productivo de forma normal. Un tráfico muy alto a nivel de la interfaz que tiene la conexión al almacenamiento y un tráfico realmente pequeño hacia la interfaz que guarda todo lo de gestión. M1, aquí. Igual, sí, efectivamente los tráficos son mucho más altos, estamos hablando de megas por segundo y el otro está hablando de kilos por segundo. Listo, ya quedó configurado y funcionando nuestro iSCSI en el sistema Windows. Como se dieron cuenta, es muy sencillo. Pasamos a Proxmox. Bueno, ya vimos cómo se hace el proceso de configurarlo en Windows. Ahora veamos cómo se hace el proceso de configurar el almacenamiento de iSCSI en el tema que más hemos tratado en el canal, que es Proxmox. Es una buena solución para poder expandir nuestro sistema de virtualización. En este caso, lo primero que vamos a necesitar hacer es ingresar a la consola de
servidor Proxmox a través de PuTTY o de alguna sesión remota, y vamos a necesitar el IQN de nuestro servidor. El IQN, como ustedes bien saben, es súper importante para poder presentar el almacenamiento a través de redes iSCSI. Si no lo tenemos, simplemente pues, no vamos a poder presentar nada. Esto, ¿dónde lo podemos ver? Con el comando more en el archivo /etc /iSCSI /initiator name. Acá ya no lo muestra, es este. Ya con este ID, ahí ya lo copié, podemos presentar el almacenamiento. La única parte que es modo texto es esta, porque en la consola de Proxmox, si nos vamos acá al servidor, no tenemos donde visualizar ese ID en ninguna parte. Si nos vamos a almacenamiento, acá en el cluster storage, no nos muestra en ningún lado los parámetros. Entonces, por eso toca por línea de comando. Acá ya lo tenemos. Entonces, nos vamos a nuestro almacenamiento, a compartido, block shares, y nos vamos a ir siempre por el wizard. Es el más sencillo para no errar en algún punto. Acá simplemente le damos, todo tiene que ser minúscula, entonces puede ser data store. El extend va a ser tipo device, está perfecto. Vamos a crear uno nuevo en data 1 y se va a llamar data store, obviamente. Y aquí le vamos a seleccionar Modern OS, sistema operativo moderno. Y nos falta darle capacidad, digámosle que va a ser de 20 gigas, para que sea diferente al que ya creamos en Windows. Hacemos clic en siguiente, el portal, seleccionamos el portal que ya creamos cuando hicimos la configuración para Windows. Este portal es básicamente el punto de escucha de nuestro servidor de almacenamiento en una red específica, y como esta es la misma red, realmente no necesitamos crear otro portal. Hacemos clic en siguiente. Los iniciadores, aquí simplemente copiamos el IQN que acabamos de encontrar en la consola, clic en cualquier otro lado, ya quedó, le damos siguiente y nos da un resumen. Por último le damos submit y aquí le damos clic en salvar. Ya esto nos deja totalmente listo el share que vamos a crear. Ahora nos vamos a ir a nuestro cluster Proxmox, en este caso no es un cluster sino es un almacenamiento único. Nos vamos al nodo y en almacenamiento, perdón, no, si es en el cluster, me estoy confundiendo. En el cluster, o sea, en el data center, le hacemos clic en almacenamiento, adicionar iSCSI. El ID, como ustedes bien saben, es un nombre único. El portal es la dirección IP de nuestro equipo Trunas. Y si ustedes se dan cuenta, aquí ya lo detectó. Simplemente dándole la dirección acá ya lo detectó. Le damos clic en adicionar y el almacenamiento ya quedó configurado. ¿Dónde lo podemos ver? Nos vamos al nodo y acá está, Data Store. Entonces, como se pueden dar cuenta, es un proceso bastante sencillo, realmente no es complejo. Aquí ya podríamos incluso mover algún contenido hacia almacenamiento,
o podríamos utilizarlo para guardar imágenes o como capacidad adicional para nuestras máquinas virtuales. Bueno, el video de hoy es más bien corto, entonces aquí ya quedó configurado totalmente el iSCSI en nuestro servidor Proxmox. Bueno, como se pudieron dar cuenta, la configuración de un protocolo de bloques es muy sencilla. Trunas es bastante versátil y nos permite hacer configuraciones directas de forma sencilla y lo más importante, es seguro. La ventaja grande de utilizar protocolo de bloques como iSCSI frente a un NFS o a un directorio compartido es la seguridad y el desempeño. Es muy importante que lo tengan en cuenta, más teniendo plataformas de virtualización que necesitan alto desempeño. Entonces, les dejo esta opción. Yo la utilizo muchísimo. Es de las cosas eh, que más me ha gustado y que he encontrado y que definitivamente es la que más prefiero usar. Y bueno, hasta acá llega el video de hoy. Ya saben, comentarios, estaré tratando de resolver sus dudas lo más pronto posible. Obviamente por limitaciones de tiempo, pues me voy a demorar más haciéndolas, pero estoy trabajando para poder resolver todas sus dudas y todas sus solicitudes. Like a los videos y suscríbanse al canal. Y obviamente campanita para que reciban el contenido cada vez que lo publique. Muchas gracias, nos vemos en el próximo video.